Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, les saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiano. Reciban saludos quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los dos testigos o los dos ungidos. Y si tienen duda o quieren oración, pueden llamar al 1522-3508 y 1937-4823 y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 81 15 55 99 32. Como les digo, hermanos, vamos a seguir viendo las enseñanzas de la escatología. Hemos estado viendo lo que es el arrebatamiento rapto de la iglesia y también hemos visto lo que es el Tártarus, que son las prisiones de oscuridad donde cayeron los ángeles caídos, y ahora vamos a ver los dos testigos o los dos ungidos. Pero para eso vamos a hacer un recordatorio, hermanos. Cuando el Señor viene en las nubes por su iglesia, va a venir en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Pero estos dos testigos que van a aparecer, hermanos, va a ser en la gran tribulación, porque se va a quedar el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Hay muchos predicadores, hermanos, que hoy en día están diciendo falsamente que el Espíritu Santo se va a ir en el rapto de la iglesia o arrebatamiento, y es una falsedad total. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se va a quedar porque todavía no se ha terminado de evangelizar al mundo. Ciertamente la iglesia se va a ir en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar la trompeta, pero no se ha terminado de evangelizar al mundo. Por 3 años y medio, estos 144,000, que es el remanente del pueblo de Israel, y los dos testigos van a seguir evangelizando y van a ser llenos del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Entonces es una gran falsedad, hermanos, que el Ruach HaKodesh nos va a dejar el Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice en su palabra que nos iba a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, hermanos, hasta el fin del mundo, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, se va a quedar con nosotros. Pero vamos a estar viendo, hermanos, de los dos testigos. Vamos a ver, vamos a deducir, pero por medio de la palabra de Dios, no por mi palabra, quiénes son esos dos testigos. Hay 4 candidatos, hermanos, que podemos decir que son esos dos testigos. Está Enoc, está Juan el apóstol, está Moisés y está Elías Tisbita. Pero según con la palabra de Dios, vamos a ver quiénes son esos dos testigos.
Esos dos testigos, hermanos, son esos dos ungidos que se van a quedar para evangelizar al mundo junto con los 144,000, para que todo el planeta Tierra sea evangelizado, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo dice que nada más no ha llegado el fin, sino que son dolores de parto. Cuando se termine de evangelizar a todo el mundo es cuando venga el fin. Y entonces, en la gran tribulación, hermanos, van a aparecer estos dos personajes, estos dos ungidos de Dios, que van a vencer al falso profeta y al anticristo, pero ciertamente los va a vencer, pero luego va a venir la bestia y los va a vencer a ellos y van a morir donde murió nuestro Señor Jesucristo, según las Sagradas Escrituras, y ahí la tierra va a ser gran gozo y van a estar dándose regalos países con países. Pero ¿qué creen, hermanos? Van a resucitar, ni siquiera los van a enterrar, sino que una nube se los va a llevar al cielo, porque van a resucitar y se los van a llevar junto con el Señor. Todo eso que pasa, hermanos, va a ser en la gran tribulación, 3 años y medio, y ahí es donde van a aparecer estos dos personajes, estos dos testigos, estos dos ungidos, junto con los 144,000, que es el pueblo de Israel, que es el remanente. Pero sabiendo nosotros ciertamente que esos 144,000 es el pueblo de Israel, no como esa secta mentirosa que anda diciendo los testigos de Jehová que ellos son los 144,000. Los 144,000 es el pueblo de Israel, ni siquiera entran los gentiles, es el pueblo de Israel, son el remanente de Dios, de los judíos. Pero sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver, según la palabra de Dios, quiénes son estos dos testigos. Dice la palabra de Dios, hermano, vamos a buscar en Apocalipsis 11, versículos del 3 al 13. Dice la palabra de Dios: y ordené a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. ¿Qué viene siendo 1260 días, hermanos? Viene siendo 3 años y medio o 42 meses. Y dice la palabra, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos. Pero vamos a ver, porque la palabra de Dios, hermanos, no se contradice de ninguna manera, quiénes son estos dos olivos. Tenemos que irnos también a la palabra de Dios para ver quiénes son, según la Biblia, estos dos olivos. Vámonos al profeta Zacarías, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios, hermanos: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Aquí está hablando de los 2 olivos, hermanos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová de Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanuras, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán.
Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que se alegraran y verán la plomada en la mano de Zorobabel, estos son los 7 que son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Entonces ya vamos a ver lo que son los 2 olivos, hermanos. A la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten el aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dijo, Señor mío, no. Él le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor por toda la tierra. Aleluya. Entonces ya estamos viendo, hermanos, que los 2 olivos que habla aquí en Apocalipsis 11, del 3 al 13, son los 2 ungidos o los 2 testigos que el Señor va a mandar para vencer al falso profeta y al anticristo. Y va a vencer porque ciertamente ellos tienen el poder de hacerlo, hermanos. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos, Apocalipsis. Aleluya. Nuevamente regresamos a Apocalipsis 11, del 3 al 13. Y ordené a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Qué quiere decir, hermanos? 3 años y medio o 42 meses. ¿Vestidos de qué, hermanos? Con ropas ásperas. Estos testigos son los 2 olivos que acabamos de ver en Zacarías, que son los 2 testigos o los 2 ungidos, y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devorará a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si alguien quiere hacer daño a estos 2 ungidos de Dios o a estos 2 profetas, de ellos va a salir fuego de su boca y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, como los quieran dañar a ellos, van a morir de esa misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva más en los días de su profecía. Cuando ellos estén, hermanos, tienen el poder de cerrar el cielo y ya no va a llover más. Así como lo hizo Elías Tisbita cuando cerró con su oración 3 años y medio el cielo y no llovió más. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así como hizo Moisés, hermanos, que hirió las aguas y salió sangre, y él puso todas las plagas que él quiso para que Faraón se endureciera su corazón. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Entonces la bestia va a hacer guerra contra ellos, hermanos. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Qué quiere decir? Que los van a matar, hermanos, y van a estar 3 días y medio muertos ahí en la gran plaza, ahí donde murió también nuestro Señor Jesucristo. Y no permitirán que sean sepultados. Y no van a permitir, hermanos, que puedan ser sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de estos 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. El aliento de vida, así como nosotros nos levantó, va a entrar el aliento de vida en ellos,
y van a resucitar, y se levantarán sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Entonces va a venir una voz del cielo que les va a decir, hermanos, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Entonces una voz del cielo les va a decir: subid acá, y en una nube los va a transportar al cielo, y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, va a haber un gran terremoto, hermanos, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Prácticamente es la 10ª parte de la gran ciudad, va a ser derrumbada, hermanos, porque el terremoto murieron 7,000 hombres, van a morir 7,000 hombres, los demás se aterrorizaron y le dieron gloria al Dios del cielo. Fijémonos, hermanos, que estos dos siervos judíos llevan la palabra de Dios acompañadas de señales portentosas. Incluso van a resucitar públicamente, hermanos, en plena plaza de Jerusalén, después de 3 días de ser asesinados. ¿Por órdenes de quién, hermanos? Del anticristo. Estos dos enviados van a dar fe de la verdad, hermanos. Entonces ellos, con los 144,000, hermano, y los 2 testigos, ellos van a predicar la palabra de Dios, porque ciertamente en el rapto de la iglesia se va con el Señor y van a estar en fiestas con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí los que se queden en la gran tribulación, hermanos, horrenda cosa es, porque más les hubiera valido no haber nacido, porque van a estar aquí peleando con la bestia, con el falso profeta, con el anticristo, y van a ser sellados con el 6:6, y el que no se deje marcar, hermanos, va a ser degollado. Pero todavía hay una oportunidad para que se puedan ir con el Señor, no ser marcados con el 6:6, ni en la cabeza ni en la mano derecha. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermanos, que esos 2 testigos, esos 2 ungidos, van a ser mandados por Dios. Pero ahorita nuestro tema, hermanos, es saber quiénes son esos 2 testigos, quiénes son esos 2 ungidos, porque ciertamente la Biblia no lo dice textualmente el nombre, si fue Enoc, si fue Juan el apóstol, si fue Moisés o fue Elías Tisbita. Pero nosotros, con la palabra de Dios, vamos a empezar a ver cuáles son esos 2 testigos, esos 2 ungidos, pero lo vamos a ver con la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Lo vamos a seguir viendo, hermanos, pero con la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo mencionó algo, pero vamos a ver. En Marcos 18:16 dice la palabra de Dios. Mateo 18:16, hermanos. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que de la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya nos está diciendo, mas que si no te oyese, toma aún contigo 1 o 2. Ya está hablando de 2, hermanos. Para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces Él ya está mencionando que va a mandar a 2. ¿Quiénes son esos 2? Los 2 ungidos, los dos ungidos o remanentes del Señor, que los va a mandar. Aleluya. Y en Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre espíritus malos. Él no mandaba a una sola persona, hermanos. Siempre mandaba que fueran de 2 en 2, para que la palabra de Él fuera testificada a toda criatura. Dice la palabra en Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. Aleluya. Pero vamos a empezar a ver, hermanos, quiénes son esos potenciales candidatos. No se sabe a ciencia cierta, hermanos, quiénes son, pero según la palabra de Dios
y los teólogos, que hoy en día son los eruditos en la palabra de Dios, nos dan esta perspectiva de hermanos que pueden ser estos 4 testigos o ungidos, que es Enoc, el apóstol Juan, Moisés o Elías Tisbita. Pero vamos a empezar primeramente por orden cronológico. Primeramente vamos a ver a Enoc, que fue arrebatado, que él no vio corrupción de su cuerpo, sino que fue arrebatado. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Génesis 5, versículos del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que él caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces él fue arrebatado con el Señor y su cuerpo no vio corrupción. Es importante saber eso, hermanos, porque durante los primeros 2000 años de la historia de la Biblia fue llevado vivo al cielo, porque fue eso antes del diluvio, como ejemplo de lo que ocurrirá con la iglesia cuando Cristo recoja a su iglesia antes de la tribulación. Él escribió un libro apócrifo, hermanos, que llevó su nombre, que es el libro de Enoc, que ni la iglesia cristiana ni la iglesia católica lo aceptan, sino que es un libro apócrifo. Pero ahí narra lo que fue la revelación escrita del Eterno en la humanidad, y ese libro de Enoc fue escrito antes de Génesis. Aleluya. Y Enoc hace casi 6000 años fue arrebatado por el Señor, y él no murió nunca. Pero debemos destacar que el Señor mismo prometió a Enoc que nunca morirá. Sin embargo, los 2 testigos necesariamente, hermanos, van a morir. Entonces aquí ya estamos descartando que posiblemente Enoc no sea uno de esos 2 testigos. Pero vamos a seguirlo viendo con la palabra de Dios, hermanos. Lo vamos a ver en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué quiere decir traspuesto, hermanos? Para no ver muerte. Y fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí también dicen Hebreos, hermanos, que él no vio corrupción. Por la fe Enoc fue traspuesto, que quiere decir que no vio muerte, hermanos, y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Y antes de que fuera traspuesto, no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Definitivamente Enoc no puede ser uno de los testigos, pues ellos sí morirán. Traspuesto quiere decir trasladado, hermanos. Pero vamos a seguir viendo, hermanos, el segundo testigo potencial, que ya descartamos al primero, que es Enoc, hermanos. Pero vamos a ver al apóstol Juan para saber si él es uno de los 2 ungidos o de los 2 testigos. Juan es el cronista del Apocalipsis o Revelaciones, hermanos. Jesús anunció que algunos de los que estaban con él no morirán hasta que regresara, y se refería a Juan precisamente. Pero ¿dónde lo podemos ver, hermanos? Precisamente en el Evangelio San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 23. Dice la palabra de Dios: volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo que amaba a Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Entonces estamos viendo, hermanos, que aquí Jesús no quiso decir que Juan no moriría, sino Jesús deseaba dejarlo vivo hasta su retorno. No habría ningún inconveniente, hermanos. Se debe de añadir que la Escritura no registra la muerte de Juan, pero por la historia sabemos que Juan murió muy anciano, cruelmente asesinado por su fe. Es más, Juan en el Apocalipsis recibió una nueva misión, la de evangelizar a todo el mundo. Entonces estamos viendo, hermanos, que Juan vio muerte, pero ya muy anciano. Entonces ya estamos viendo, hermanos, que él no es de los dos testigos. Pero vamos a seguir viendo, hermanos, en San Juan 21, 20, 23, para seguir viendo el por qué no fue él. Volviéndose Pedro, vio los que seguían a su discípulo, a quien amaba Jesús, él mismo en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él quede hasta que yo vuelva. A ti, ¿qué? Aleluya. Pero también vamos a ver en otro capítulo de la Biblia, hermanos, que efectivamente Juan no fue. En Apocalipsis 10, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me daría el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y cómelo. Te amargará el vientre, pero de tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para ser honestos, hermanos, es muy difícil pensar que Juan el apóstol vuelva a la tierra a predicar durante la gran tribulación, hermanos. Y ahorita, hermanos, vamos a pasar a un canto, nos lo va a poner Cabina, para seguir escuchando palabra de Dios. Aleluya. Amén. Cansados, siento necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí.
lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Aleluya. Regresamos nuevamente, hermanos. Entonces, para seguir viendo lo de los dos testigos o los dos ungidos, ya descartamos, hermanos, que fue Enoc y descartamos que fue Juan el apóstol. Ahora vamos a ver el tercer candidato potencial, que de hecho debe de ser, según las escrituras, que viene siendo Moisés, nuestro maestro o rabino Moisés, hermanos. Con certeza será uno de ellos. Los milagros que hará cuando regrese serán los mismos milagros realizados en Egipto antes que los judíos salieran de ahí. Pero ¿cómo podemos ver o deducir esto, hermanos? Con la palabra de Dios, no hay más. La palabra del Eterno es el que nos va a decir si Moisés fue ese testigo para venir a la tierra en la gran tribulación. Pero sin más preámbulo, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 11, versículo 6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Aquí dice la palabra de Dios que los dos testigos, los dos ungidos, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y quién fue el que hirió las aguas, hermanos? Pues fue el mismo Moisés. Moisés Rebenú, que es Moisés, hermanos, pero lo vamos a ver en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios: entonces Dios dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido
y no quiere dejar de ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón, cuando baje el río, saldrás a su encuentro en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás: Dios, el Dios de los hebreos, me ha enviado en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás: Dios a los hebreos que has enviado, diciendo: deja mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Dios. En esto conocerás que yo soy Dios. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán. Apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Entonces estamos viendo, hermanos, que ¿quién es el que tiene capacidad para hacer las aguas en sangre? El mismo Moisés, con la vara que Dios le dio, con eso hizo que las aguas se convirtieran en sangre y a los egipcios les diera asco de beber. Como dice en Apocalipsis 11:6, tienen estos testigos poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. Entonces aquí el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, hermanos, les va a dar poder a ellos para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Moisés murió y fue enterrado por el Señor mismo en un lugar desconocido, hermanos, pero lo vamos a ver con la palabra de Dios, que efectivamente él vio corrupción, su cuerpo, en Deuteronomio 34:1. Dice la palabra de Dios: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, y está enfrente de Jericó, y le mostró Dios toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y luego en Deuteronomio 34, del 5 al 7, dice la palabra de Dios: ahí murió Moisés. Entonces estamos viendo que efectivamente murió Moisés, hermanos, siervo de Adonai, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Adonai, y lo enterró en el valle y en la tierra de Moab, enfrente de Beripop, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces estamos viendo, hermanos, que él efectivamente vio corrupción, pero nadie sabe, hermanos, el lugar exacto de su sepultura. ¿Por qué enterró el Señor? Porque el Señor enterró personalmente a Moisés, hermanos. Antes de salir de Egipto, hermanos, se tomó el trabajo de buscar el ataúd de José, hijo de Jacob, durante 3 días y 3 noches, para llevar a cabo la antigua promesa hecha a José, de sepultar sus restos en la tierra de Israel. Mientras que todos los judíos reunidos en el Éxodo iban cargados de oro y plata de Egipto, Moisés portaba solamente el ataúd sobre sus hombros. Él era un hombre sabio que aprovechaba cada oportunidad para cumplir un precepto de la Torá, hermanos. Porque esto el Señor dijo a Moisés: lo que tú hiciste quizás te pueda parecer insignificante, pero a mi modo de ver, eso fue un gran gesto. José estaba obligado a sepultar a su padre en Israel, porque él era el hijo, pero tú no eres hijo de José, ni su nieto, por lo tanto no estás obligado a ocuparte de su cadáver. A pesar de todo, hiciste lo correcto. Yo, quien no tiene obligación para con el ser humano, te sepultaré. Pero Satanás sí sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés, hermanos, y trató de robarlo.
Pero ¿cómo podemos sacar esto según la palabra de Dios, hermanos? Nos vamos a Judas capítulo 1, versículo 9, hermanos, y ahí vamos a ver en la palabra de Dios. Dice la palabra del Eterno: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir de maldición contra él, sino él le dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que el diablo tenía un especial interés en el cadáver e intentó robarlo para evitar que Moisés no retornara durante la gran tribulación. Entonces estamos viendo que Satanás ya sabía dónde fue sepultado Moisés, cosa que nadie supo dónde fue enterrado Moisés, porque el Señor mismo lo enterró para que él llegara como ese testigo, uno de los testigos a la gran tribulación. Por eso dice en Judas 1:9: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces estamos viendo, hermanos, que definitivamente uno de los testigos, según la palabra de Dios, es Moisés. Pero ahora vamos a ver, hermanos, el cuarto potencial, que vamos a ver si es el segundo testigo. Ya descartamos a Enoc, ya descartamos a Juan el apóstol, ya vimos a Moisés, que efectivamente, según la palabra de Dios, es uno de los testigos. Pero vamos a ver que este cuarto candidato, si efectivamente es el segundo testigo, que es Elías Tisbita. Tampoco murió, hermanos, el profeta Elías, sino que fue transportado vivo al cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que fue arrebatado. Un carro celestial lo recogió para ascenderlo a la presencia de Adonai, Dios. Entonces estamos viendo, hermanos, que él no vio corrupción, sino que fue transportado vivo al cielo. En un carro celestial lo recogió para ascenderlo en la presencia de Adonai, Dios. Pero lo vamos a ver en las Escrituras, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías: si me ves cuando se ha separado de ti, te será concebido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dioses, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces estamos viendo, hermanos, que él fue arrebatado y su cuerpo no vio corrupción. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías: si me ves cuando sea separado de ti, te será concebido, pero si no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El Antiguo Testamento, hermanos, anticipa en el último libro que Elías vendrá antes de la segunda venida de Yahshua Mashiach, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero ¿dónde dice, hermanos? Lo vamos a ver en el último profeta del Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Entonces estamos viendo que el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, en capítulo 4, versículo 6, dice: yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición, hermanos. Y los milagros que Elías hará durante la tribulación son los mismos que realizó en antaño. Entonces, igual que Moisés, hermanos, que es el primer testigo, él va a ser el segundo testigo, y todos los milagros que él hizo en antaño, en el Antiguo Testamento, los va a realizar en la gran tribulación, y esos dos testigos van a ser poderosos. Pero lo vamos a ver según la palabra de Dios. Aleluya. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva más en los días de la profecía. Entonces estamos viendo, hermanos, que también en antaño hizo lo mismo. En Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Gad, dijo a Acab: vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Entonces estamos viendo, hermanos, los prodigios que hizo Elías, que también lo podemos ver en Santiago 5:17-18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces estamos viendo definitivamente, hermanos, que los dos testigos es primeramente Moisés y segundo testigo Elías, y quedan descartados Enoc y el apóstol Juan. Muy bien, hermanos, y ya nos estamos prácticamente despidiendo, hermanos, de esta palabra que es apasionante, hermanos. Nos faltaría tiempo para seguir hablando de los dos testigos. Hermosa palabra, hermanos. Yo soy el pastor Sergio Murillo. Los invito a la iglesia Hechos 5:42, que queda en Privadas de las Villas, en García, Nuevo León. Ahí los esperamos, hermanos. Somos los Pentecostales Unidos de México. Hablamos de todo, hermanos, pero nos interesa saber y enseñarles, hermanos, de la escatología, que son los tiempos postreros, porque ya no hay tiempo para perder. Y en este momento, hermanos, vamos a orar para retirarnos. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, dándote toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan hermosa en Radio Adicción Cristiana, para que escucharan los radioescuchas, Señor, esta palabra de tu profecía. Ya viene, Señor, esa gran tribulación, Señor, pero antes el arrebatamiento, y esos dos testigos, y esos 144,000 judíos que van a venir, Señor, con poder del Ruach HaKodesh, que es tu Espíritu Santo, que conduce a toda verdad y a toda justicia, y va a hacer que el Señor esté siempre con nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya. Hasta luego, hermanos. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.